Durante años, el líder de Rusia, Vladimir Putin, ha estado fomentando metódicamente la influencia de la nación en toda Europa, América Latina y Asia. Esta influencia se hizo evidente en medio del conflicto de Ucrania, donde Putin se apoyó en sus socios para obtener cohetes, municiones e incluso tropas para sostener su ofensiva. Las cosas parecían progresar favorablemente para él, pero la base que ha construido ahora se está erosionando. La red de alianzas de Rusia se está desmoronando, obligando a Putin a enfrentar un doble revés. Con los lazos fracturándose en múltiples frentes, Rusia permanece atascada en una lucha en Ucrania que podría poner en peligro sus perspectivas a largo plazo. No estaba destinado a desarrollarse de esta manera para Putin. Como señaló The New Voice of Ukraine el 13 de enero, cuando lanzó la invasión de Ucrania, estaba profundamente invertido en restaurar a Rusia como una fuerza dominante, capaz de rivalizar o superar a Estados Unidos en influencia global. La llamada acción militar especial en Ucrania estaba destinada a ser un desvío breve en su ascenso al poder, con Putin anticipando una resolución en solo 3 días. Rusia pretendía apoderarse de un territorio sustancial para crear un amortiguador contra el crecimiento de la OTAN, permitiendo a Putin reanudar el fortalecimiento de los lazos con naciones como Corea del Norte, China e Irán. Naturalmente, ese plazo de 3 días resultó ser un gran error de cálculo. Sin embargo, Putin se ajustó, dependiendo cada vez más de la coalición que había nutrido para prolongar su campaña. Una infografía de LPI ilustró esto, delineando varios partidarios que ayudan a Rusia en su choque de 4 años con Ucrania. China aparece prominentemente, impulsando la economía de Rusia a través de adquisiciones de petróleo y gas, mientras suministra componentes convenientemente aplicables a la producción de armamento. Irán ha proporcionado drones y misiles durante gran parte de la lucha, según el EPI, y Corea del Norte ha entregado rondas de artillería. Esta última también ha enviado miles de tropas. El Council on Foreign Relations estima que entre 14,0000 y 15,0000 combatientes norcoreanos se han unido a las filas rusas, solidificando un acuerdo de defensa mutua revelado entre Rusia y Corea del Norte en junio de 2024. Durante varios años, Putin utilizó efectivamente estas asociaciones. Es cierto, la incursión en Ucrania evolucionó de un golpe rápido a una guerra prolongada de agotamiento, con las pérdidas de Rusia superando con creces las proyecciones, alcanzando más de 1,22 millones de tropas para enero de 2025. Pero mientras las coaliciones perduraran y Rusia preservara su influencia, Putin podría mantener el conflicto y, crucialmente, mantener la posición de Rusia como un actor global pivotal. Lo que Putin no previó fue la desintegración de su red meticulosamente ensamblada, comenzando a finales de 2024. En diciembre de 2024, el gobernante de Siria desde hace mucho tiempo, Bashar al-Assad, fue derrocado en un asalto rápido de 11 días que culminó el 8 de diciembre, terminando 14 años de contienda civil que había devastado al país de Oriente Medio. Ese conflicto desplazó a alrededor de 6,8 millones de sirios, con aproximadamente 1 millón regresando un año después de Assad, según Al Jazeera. Más críticamente para Rusia, la guerra permitió a Putin extender su alcance en Siria a través de su pacto con Assad. Putin tenía motivos convincentes para mantener el gobierno de Assad. Los dos líderes profundizaron sus conexiones a mediados de la década de 2000, coincidiendo con el impulso de Putin para revitalizar las fuerzas armadas de Rusia en busca del estatus de superpotencia. Ese poderío militar se desplegó en Siria para preservar el control de Assad, y como es típico en Putin, tal ayuda no era altruista, dependía de la alianza continua. Mientras ese vínculo persistiera, Rusia ejercía influencia en Oriente Medio. Margot Light, profesora emérita de Relaciones Internacionales en la London School of Economics and Political Science, lo explicó en 2017. Para negociar cualquier resolución al conflicto, no se podía ignorar la perspectiva de Rusia sobre el resultado, señaló, enfatizando que está ligado a la determinación de Putin de probar que Rusia es una entidad formidable que exige consideración. Con el vínculo de Assad asegurado, Rusia amplificó su presencia en todo Oriente Medio más amplio,
Pero todo se derrumbó con Assad en diciembre de 2024, entregando un severo revés a la visión de Putin de revivir a Rusia como un peso pesado mundial y elevarse en consecuencia. La caída del gobierno autoritario de Siria dolió a Putin, aunque no afectó drásticamente el esfuerzo en Ucrania. Rusia perdió un socio que le proporcionaba influencia en Oriente Medio, pero ese aliado contribuía poco a ayuda directa a la guerra. Si acaso, apuntalar a Assad podría haber tensado los activos de Putin en un periodo en que Rusia no podía permitirse distracciones. Putin sintió el aguijón, pero se aferró al optimismo sobre prevalecer en Ucrania mientras forjaba lazos en otros lugares. Luego llegó 2025, inaugurando el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. A lo largo de gran parte de 2025, el enfoque de Trump fluctuó hacia tanto Rusia como Ucrania. Para Putin, el reascenso de Trump ofreció una oportunidad para reparar vallas con América y sacar a Rusia del aislamiento derivado de la invasión de Ucrania. Hasta hace poco, Moscú y Washington parecían alineados. Una propuesta de paz de 28 puntos a finales de noviembre de 2025 lo implicaba, esencialmente instando a Ucrania a ceder a varias estipulaciones de Putin, como entregar el Donbass al dominio ruso. Sin embargo, las fortunas cambiaron para Putin. Al entrar en 2026, durante años Putin ha nutrido relaciones con Nicolás Maduro de Venezuela. Esto involucraba en gran medida aprovechar a Maduro para expandir el peso en América Latina y como una herramienta de negociación para avanzar en otras agendas. El Center for European Policy Analysis, CEPA, aclara este rol secundario en una pieza del 13 de enero, afirmando que Putin propuso retirar el respaldo a Maduro 6 años antes si Occidente ignoraba sus ambiciones en Ucrania. Maduro sirvió como pieza de trueque, pero creció en importancia para Putin. Mientras la guerra en Ucrania persistía y se hacía evidente que abandonar a Maduro no concedería a Rusia libertad ilimitada en Ucrania, Putin prometió inversiones en Venezuela. Cuando Trump emitió amenazas de embargos navales y persecuciones militares de embarcaciones de drogas, Rusia reforzó las defensas aéreas de Venezuela a través de un puente aéreo urgente. Putin podría haber visto una vez a Maduro como mero apalancamiento, pero para 2026, el líder de Venezuela había surgido como un socio crucial, gracias a la proximidad de la nación a y su posición en América Latina, otorgando a Putin un mayor peso internacional. O mejor dicho, ex líder el 3 de enero la administración Trump actuó inesperadamente sobre sus vagas advertencias militares contra Maduro. El amanecer de ese día trajo ataques aéreos estadounidenses en todo Venezuela, allanando el camino para que tropas estadounidenses irrumpieran en Caracas y capturaran al presidente. Abruptamente, otro asociado de Putin, sobre una nación que Rusia había cortejado desde mediados de la década de 2000, según CEPA, fue eliminado. A pesar de su supuesta influencia, Putin no pudo intervenir. Como detalló Político, Moscú falló en proteger a su principal confidente sudamericano a principios de este mes cuando detuvo a Nicolás Maduro de Venezuela, quien había asistido lealmente al evento del día de la victoria de Putin en Moscú el mayo pasado, subrayando que la autoridad de Putin apenas se extiende más allá de sus fronteras, al menos en América Latina. Otro confederado de Putin desapareció. El consuelo menor para Rusia, este era otro con involucramiento directo negligible en Ucrania. Putin soportó otro golpe, uno que podía resistir. Cierto, permitió a Ucrania y Occidente destacar el derrocamiento de Maduro como prueba de la incapacidad de Putin para salvaguardar aliados prometidos reflejando el destino de Assad. Pero esos eran problemas para después, siempre que Irán, China y Corea del Norte continuarán suministrando lo esencial para la victoria en Ucrania. Y predeciblemente, más males se acumulan para Putin en medio de disturbios masivos en curso en Irán. CNBC informa que estas manifestaciones se están intensificando en una revuelta total, colocando al régimen bajo el líder supremo Ali Khamenei, tambaleándose al borde del colapso. Si Khamenei cae, Rusia corre el riesgo de perder un socio que alimenta directamente la guerra en Ucrania. Bloomberg señaló el 12 de enero que Irán ha suministrado $2,7 millones en misiles a Rusia, muchos desplegados contra Ucrania. Los drones también entran en juego. Irán proporcionó miles de modelos Shahed al principio,
llevando a Rusia a firmar un acuerdo de $1,75 millones por derechos de producción doméstica. El lazo Rusia-Irán no es mera conveniencia, a diferencia de la dinámica de Maduro, donde Putin priorizaba el apalancamiento por ganancias concretas. Irán entrega armamentos y abre puertas para la expansión de influencia. Como informó Max Hess, fundador de la firma de riesgo político en Metena Advisory a CNBC, Moscú ve la potencial caída de Irán como una amenaza mucho más grave para su postura regional que las pérdidas en Siria, Venezuela o incluso Armenia recientemente. Hess atribuye esto al rol de Irán como influenciador regional, ofreciendo a Rusia una base para forjar pactos y ampliar su alcance. Por ahora, el liderazgo de Irán se mantiene, pero eso podría cambiar inminentemente. Si se derrumba podría percibir a Putin como una figura vulnerable lista para ser derrocada. Explora más sobre ese desarrollo, incluyendo promesas de para ayudar a los manifestantes de Irán en nuestra cobertura relacionada. Con régimen tras régimen respaldado por Putin tambaleándose, la realidad amanece sobre el jefe de Rusia. La red que forjó y de la que dependió para el peso y el sustento de la guerra resulta ilusoria. Ninguno de estos estados está integrado en la Federación Rusa. Algunos, como Irán, se aliaron estratégicamente por compulsión, no afinidad. Como compartió el ex diplomático ruso Boris Bondarev con Politico el 13 de enero, describe el vínculo de la dupla como impregnado de profunda sospecha, aunque estable hasta que las protestas engulleron a Irán. Assad está fuera, Maduro está capturado, Khamenei podría seguir pronto. Pero Putin retiene a China y Corea del Norte, ¿correcto? En efecto, aunque uno de estos supuestos respaldos cae corto del colaborador que Putin requiere para reposicionar a Rusia en la cima del escenario mundial, China, francamente, eclipsa a Rusia como peso pesado geopolítico, y Putin lo reconoce. Probablemente también comprende que así como ha explotado lazos con regímenes ahora difuntos o tambaleantes para ganancia personal, China explota a Rusia hasta que convenga lo contrario. China no ha respaldado plenamente el asalto de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Suministra partes y compra petróleo, pero Pekín nunca declaró que Putin estuviera justificado con apoyo inquebrantable. La nación mantiene una neutralidad profesada, distante de la lealtad firme que Putin anhela para jactarse de China como un verdadero camarada. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró que el país se opone a la derrota de Rusia en el campo de batalla en Ucrania, como destacó el EU Institute for Security Studies, AUIS, en un análisis de octubre de 2025. Sin embargo, eso podría derivar de la perdurabilidad de Rusia sirviendo actualmente a China. El apoyo no es ilimitado. EUIS nota que Pekín evade costos económicos o políticos elevados por su asistencia. Moscú crece cada vez más dependiente, mientras China explota el desequilibrio canalizando exportaciones a Rusia. El pacto Rusia-China gira más alrededor del comercio y la postulación estratégica que la profundidad, con Rusia pagando altos peajes. Un informe del Telegraph del 23 de diciembre indica que múltiples sectores rusos ahora flaquean bajo la influencia china. Las importaciones de vehículos chinos se multiplicaron por 7 en los 2 años hasta 2024, obstaculizando la producción automotriz local. La pieza agrega que China invierte solo $400 millones en Rusia, ahora marcadamente por debajo de los $1,2 millones anuales en 2011. China ha pausado repetidamente compras de petróleo ruso, particularmente en medio de sanciones estadounidenses. Ha llegado a un punto donde un artículo de Geopolitical Monitor del 22 de diciembre postuló a China como un aliado de Putin, potencialmente anticipando la derrota de Rusia en Ucrania. Si es preciso, Putin juega el rol de hermano menor ante Xi Jinping de China. En lugar de moldear la política china o aprovechar la alianza para proyección asiática o Indo-Pacífica, Putin depende de 10i para flujos financieros, consciente de que China podría cerrarlos abruptamente, lisiando a Rusia. Eso apenas es la postura de una verdadera superpotencia. Entonces, ¿qué le queda a Putin? Esencialmente Corea del Norte, un paria internacional mayor que Rusia, y a pesar del acuerdo de defensa mutua anterior, contribuye menos de lo que Putin demanda. Un cambio de régimen en Corea del Norte parece improbable pronto, aliviando las preocupaciones de Putin allí,
y no es lo suficientemente potente para dominarlo como China. Pero depender del ascenso global de Rusia en Corea del Norte no es un enfoque sólido. El analista de defensa Denis Popovich lo transmitió en Radio NU, como cubrió Ukraine Today el 14 de enero. Imagina que todo eso desaparece. Dijo de las municiones de Irán que podrían detenerse si termina el gobierno de Khamenei. Respecto a Corea del Norte, los suministros a Rusia incluyen volúmenes vastos de munición, aunque las reservas se agotan, impulsando producción expandida, agregó Popovich. Él plantea preocupaciones válidas. El 15 de noviembre, RBC Ukraine reportó que Corea del Norte agotó reservas de artillería, cambiando a fabricación de drones FPV para envíos continuos a Rusia. Preguntas persisten sobre por qué Rusia busca proyectiles norcoreanos de todos modos. Newsweek notó tan temprano como el 27 de febrero que la mitad fallan. Eso es el remanente de las alianzas meticulosamente elaboradas de Putin, municiones defectuosas de una fuente agotándose. Mientras tanto, Rusia permanece atrincherada en Ucrania como siempre. Político cita 1,1 millones de pérdidas de tropas rusas, mientras el Ministerio de Defensa de Ucrania lo sitúa por encima de 1,2 millones. Ucrania contraataca ferozmente, recientemente dejando sin electricidad a 600,000 rusos en el área fronteriza de Belgorod vía impacto de misil. El conflicto, programado para días, drena inmensamente el personal, la duración y los fondos de Rusia. Si las tendencias persisten, Rusia podría combatir a Ucrania más allá del mandato de Putin. En mayo de 2025, Forbes proyectó que el progreso glacial de Rusia en Ucrania podría extender la conquista hasta 2256, a un costo de 101 millones de bajas. Aunque exagerado y pasando por alto las pérdidas de Ucrania, subraya que la guerra expuso a Rusia como menos formidable militarmente de lo asumido antes de febrero de 2022. Mientras las asociaciones se disuelven a su alrededor, Putin debe reconocer que su influencia está sobreestimada. Ha fallado en proteger aliados vitales en Venezuela y Siria. El gobierno de Irán bordea el fracaso, con Putin inactivo. China meramente utiliza a Rusia y Corea del Norte. Carece del estatus para respaldar un orden global centrado en Rusia. Uno se pregunta si Putin lamenta invadir Ucrania. Ausente de selección, su fachada de poder podría haber perdurado y crecido. Pero sus errores gemelos han debilitado a Rusia y sus fuerzas lo sienten. Ucrania divulgó recientemente que miles de soldados, ostensiblemente devotos de Putin, se rindieron, interrumpiendo operaciones rusas. Descubre más sobre esa crisis en nuestro video y suscríbete a The Military Show para insights continuos sobre cómo la guerra mal aconsejada de Putin daña a él y a su nación. Actualización reciente. Al 16 de enero 2026, informes de Reuters indican que las protestas en Irán se han intensificado, con enfrentamientos en Teherán, llevando a más de 200 arrestos en las últimas 48 horas, presionando aún más el régimen de Khamenei, en medio de llamados a intervención internacional.